¿cuáles son los factores que afectan hoy a la educación de estos chicos del siglo XXI que se están criando con tantas contradicciones en apariencia? Yo de verdad siento que los factores más importantes tienen que ver con contradicciones que tenemos nosotros, los adultos, porque nosotros somos como del siglo XX. Ajá. Y de alguna manera criados y pauteados desde ese lugar. Estamos hoy día educando chicos que evidentemente tienen condiciones distintas, externas, pero yo sigo pensando que los adolescentes o los niños necesitan lo mismo que necesitaste tú, que necesité yo. Me refiero a límites, a educación cariñosa, a afectos, a ambientes seguros, lugares confiables donde puedan desarrollar o explorar lo que les pasa. Y yo creo que eso no cambia con el tiempo. Lo que sí evidentemente pareciera que cambia, desde la mirada de los padres, es la cantidad como de, entre comillas, enemigos que hoy día tenemos, con los cuales tenemos que competir. Los padres. Sí, para sentir que educamos a nuestros hijos bien. Y estos enemigos, entre comillas, podría ser la tecnología uno, la droga, el alcohol el otro, el tema de la sexualidad prematura, de alguna manera también la falta de motivación. Yo creo que esa es una mirada para poder analizar la problemática de los chicos hoy día, pero siento que esa no es la real. Yo creo que la real es que nosotros, los adultos, nos perdimos. Y nos perdimos en perder las certezas o las convicciones que nos hacen dudar permanentemente hoy de si lo que estamos haciendo está bien hecho o no. Y yo creo que eso genera inseguridad en los que nos están viendo, que son ellos. Nos ven como padres inseguros, digamos, y por eso también uno tiene un poco, me parece como la idea de que ellos terminan como manipulando ellos la situación. Exactamente, y controlando ellos y mandando ellos toda la situación, y yo creo que en esa sensación de inseguridad que ellos nos perciben, les es más fácil poder ellos controlar y por lo tanto manipular, como tú dices, las situaciones de educación. Entonces creo que los factores mediáticos o tecnológicos son instrumentos, como podría haber sido en mi generación el teléfono o la tele, porque yo la televisión por primera vez la vi, no sé, a los 10 años. Y claro, mis papás tienen que haber lidiado también, me imagino, con la sensación de cuánta tele les dejamos ver, a pesar de que la televisión, por lo menos acá en Chile, partió horas programadas, con muy pocos canales, y me imagino que en Argentina tiene que haber sido lo mismo. Entonces era más fácil también regular. El espacio que ocupaban todas esas invasiones externas era mucho menor del que ocupan hoy, ¿no? Entonces me parece como más fácil para la generación de nuestros padres limitar y decir, bueno, a tal hora va a estar programa, en el caso que tuvieras tele. Yo personalmente me crié sin tele, así que no era el caso, pero bueno, era como, ahora es como muy complicado porque pareciera que en realidad los que tenemos poquito espacio para seguir diciendo, digamos, educando y diciendo los valores que queremos imponer en una educación, y que yo somos los padres, y como que todo el resto nos invade. Y además aparecen como mensajes contradictorios, porque ya ni siquiera hoy día están los profesores o el sistema educacional, como colegios, no están demasiado anclados o apoyando 100%, pareciera ser que somos de bandos distintos, cosa que antes tampoco teníamos esa percepción. Yo tenía la ¿Padres percepción, y colegios? Sí, yo sentía que antes los papás tenían una especie de unificación con la cosa escolar más parecida, como que había un mismo criterio educativo en el fondo. Hoy día no necesariamente. Ahora, uno tiene que escoger una escuela o un colegio que de alguna manera refuerce lo que tú estás educando en tu casa, ¿no? Por algo eliges una escuela y no otra. Pero igual hay cierta como discordancia entre una cosa media exitista con lo que a lo mejor los padres quieren tratar de transmitir en términos valóricos. Entonces yo siento que el gran desafío de los papás hoy día es ordenarse y ordenar la vida de los hijos con todos estos factores. Y yo creo que ahí no pasa a ser muy distinto de lo que tu papá o mi papá tuvo que hacer. Yo creo que el tema de los horarios es un tema súper clave. Horarios ya sea para poder ver televisión, para poder jugar con la tecnología, para jugar afuera, me refiero afuera como en el barrio, ¿no? En la cosa de... Sí, fuera de la casa, digamos, la cosa social. O que haya una cosa con familiares más extensos, con los primos, con otro tipo de redes afectivas que de alguna manera también
agreguen o se sumen a lo que los chicos necesitan. Entonces, por lo tanto, creo que los padres tienen el desafío de establecer estos horarios, de establecer límites, de aprender a decir que no, incluso hasta de frustrar conscientemente a los hijos. Cosa que nos cuesta mucho, ¿no? Sí, porque además nos genera mucha culpa. Entonces, yo siento que el tema de decir que no, de no comprar todo lo que se puede comprar, como hay una cosa media facilista a nivel de sociedad, donde pareciera que todo es adquirible y que todo es comprable, los padres tienen que hacer un doble esfuerzo hoy día para decir, no te voy a comprar un celular, o no te voy a comprar un BlackBerry, o no te voy o no te voy a comprar, qué sé yo, una tele en tu pieza, no te la voy a colocar. A lo mejor económicamente puedo colocarte una televisión en tu pieza, pero no te la voy a colocar a propósito, porque no me parece que tengas una televisión en tu pieza. Me parece que si quieres ver televisión tienes que aprender a compartir y a negociar con tus hermanos para ver qué ven, para que tú sepas lo que tus hermanos ven, etcétera. Yo creo que hay una cosa ahí que se genera desde un criterio de voluntad que los padres tienen que saber discernir y tienen que saber cómo colocar en jerarquía y en prioridades que sean las importantes. Entonces, a mí me molesta a veces cuando escucho papás que dicen, ay, es que yo quiero a mis hijos darle todas las oportunidades. A mí me parece noble eso, y me parece hasta romántico, pero creo que no es bueno. Creo que los hijos tienen que aprender a buscarse las oportunidades solos también, así como nuestra generación lo hizo, donde no nos ayudaron en nada, literalmente los papás, en nada, donde nunca mi papá supo si yo tenía prueba de matemática al día siguiente o no tenía, digamos, ese era mi deber. No, creo que lo que nos dieron o lo que ellos creían que nos daban eran las herramientas para el día de mañana uno pudiera desenvolverse, pero no esta cosa de la cosa resuelta. Nada, y nosotros tenemos como una cuestión de que si no les resolvemos la vida y no los dejamos como con todo seguro, no estamos haciendo bien las cosas. Y por lo que decís es como lo contrario. Todo un tema hoy día, por ejemplo, con las herencias o con los bienes de una familia que hoy día se construyen pensando en dejárselo a los hijos. Sí, tal cual. Los bienes que construyeron mis padres o mis abuelos en la vida fueron pensados para sus hijos. O sea, y si se morían muertos de hambre y tenían que volver a partir los hijos, había que partir, digamos, pero no están construidos en que yo voy a tomar un seguro de vida ahora para que si yo me muero mis hijos queden con la educación asegurada. Mi papá no pensó nunca eso. Él sabía que si yo se moría me tenía que poner a trabajar y dale. Como lo habrá hecho él a su vez, digamos. Por supuesto. Entonces, por eso siento que esta cosa de todas las oportunidades, de que chicos salen de secundaria y entran a la universidad y después de la universidad el papá les paga un curso de inglés en el extranjero, porque cómo no vas a saber inglés, entonces ¿para qué te vas a ir de la casa si en el fondo síguete educando, trabaja, deja el sueldo, guárdalo, quieres hacer, no sé, un MBA o un postítulo, hazlo, como tanta proveer cosas sí. de vamos, que quiero que conozcan, vamos a viajar o quiero que tengan, no sé, el cuarto par de zapatillas. Yo siento que estamos resolviendo demasiadas cosas y eso a la larga genera una generación inútil, genera una generación sin voluntad. Como yo siempre digo, una generación sin hambre. Yo siento que hay una generación que no tiene hambre espiritual. No me refiero al hambre de comida, porque hay muchos jóvenes que tienen hambre de verdad, pero me refiero a una generación que no tiene avidez por la vida porque tiene todo resuelto. Y aun cuando se produzcan con escasez de recursos económicos, en términos de lo que ese padre con pocos recursos hace para complacer, es exactamente lo mismo que uno de alto. Sí. O sea, igual va a estar endeudado en la proporción que puede, ¿no? Pero a la larga, lo que como efecto psicológico, lo que se produce en eso es exactamente el mismo que los niveles socioeconómicos altos. Yo siento que lo que diferencia a nivel social o económico la educación de los hijos es que los de niveles socioeconómicos más altos hoy día trabajan para generar recursos para pagar especialistas que se hagan cargo de sus hijos. Entonces el papá tiene que trabajar para financiar al psicólogo, tiene que trabajar para financiar al fonoaudiólogo, tiene que trabajar para financiar al psicopedagogo, al profesor de tenis o al qué sé yo, o al obstetra que le va a explicar de sexualidad. Y él como papá o como mamá no hace nada. No, claro. Pero justifica que va a trabajar también. Exactamente, justifica que tiene que trabajar mucho porque le sale todo esto carísimo, por lo tanto está lejos de la casa generando o proveyendo económicamente lo que supuestamente sus hijos necesitan,
pero nada sale desde ahí adentro. ¿Por qué será, Pilar, que los adultos, porque somos la generación de padres, tanto vos como yo somos la generación de estos padres de los cuales estamos hablando, ¿por qué será que elegimos trabajar afuera en vez de trabajar con nuestros hijos? Porque decididamente es un trabajo educarlos, decididamente es un esfuerzo y implica una dedicación. Y sin embargo elegimos por ahí salir a trabajar fuera para generar recursos para, como vos decís, después terminar pagando un ejército de gente para que logre esos objetivos que a lo mejor, no sé si el 100%, pero muchos por ahí podríamos resolver con más dedicación y con más afecto y con más, digamos, compartir estas cosas. Yo creo que hay varias cosas. Yo creo que por un lado hay una presión a la cual nos es difícil resistirnos, que es a la presión del tener y de suponer que el tener nos da cierto estatus y cierto nivel. Pertenencia a algo, ¿no? Yo creo que cuando yo digo en las conferencias en Argentina de que el tema país es tener la tele negra delgadita, muy simbólico. Porque eso significa progreso y significa que mi casa se ve moderna y significa que avancé socialmente, porque la con culo grande para atrás es antigua y no genera una sensación de inestabilidad, ya que no estamos progresando lo suficiente. Y eso que nos vemos todos más gordos en las delgaditas, ¿viste? Que total. Es todo como deforme. No, claro, la alta definición nos liquidó, además. Pero nos mató, exactamente. Pero independiente, yo siento que hay un tema ahí de tener poca conciencia de que uno se puede resistir a esa tentación. Entonces pareciera ser que hay que trabajar más porque hay que tener más cosas. Esa es una. Y la otra es que yo creo que de alguna manera es más cómodo. Yo creo que a los papás nos quedó cómodo que nuestros hijos estén como cableados, porque además de que están cableados, están como en silencio, joden poco en la casa, me da espacio para tener mis tiempos individuales, puedo salir a trabajar y ellos quedan como entretenidos porque están con la tecnología o están con la televisión o están con el celular o están chateando con el BlackBerry o lo que sea. Entonces también siento yo que todo lo que tiene que ver con yo creo que para el ser humano es más difícil esforzarse por cosas emocionales que por cosas más concretas. Yo creo que es más fácil, de hecho en algún momento hay una entrevista en la televisión argentina, yo lo dije, yo creo que los seres humanos somos capaces de hacer sacrificios enormes por el trabajo, enormes, incluso aceptar hasta humillaciones, por tolerar, por soportar y por mantener ese trabajo. Cuando a cambio hay una paga también. Exactamente, digamos, pero no logramos tener conciencia de que hay que hacer esfuerzos por el mundo emocional también, y que la paga tiene que ver con que la gente que esté a tu alrededor esté feliz contigo y que tú logres generar hijos que sean las mejores personas que pueden llegar a ser, y por mejores personas me refiero a personas más congruentes socialmente, más solidarias, más esforzadas, sacrificadas, que valoren el esfuerzo como un plus, digamos. Entonces yo creo que hay un tema ahí de no tomar conciencia de que la empresa emocional es una empresa y que hoy es más empresa que antes. O sea, yo creo que mi mamá nunca tuvo conciencia de que su matrimonio era una empresa, porque era algo que tenía pocos contaminantes externos y ella tenía que saber mantener, porque dentro de la estructura de esa generación estaba el tema de la voluntad, estaba el tema de la paciencia, estaba el tema de la tolerancia, aspectos que hoy día no están. Por lo tanto, hoy día hay que colocarle más ganas, más energía, más esfuerzo a esta sensación de querer trabajar por el mundo emocional, por hacer la torta de cumpleaños en casa. No importa que te quede chueca, no importa que te quede mal hecha, pero creo que hay un tema de volver a trabajar desde lo difícil. Yo siempre digo que la lavadora, que el microondas, que cuando llegaron, todas las mujeres dijimos, qué bueno, ahora vamos a estar más tiempo con los chicos. Mentira. No estamos más tiempo de lo que estuvo mi madre, de lo que estuvo mi abuela, que tenía que lavar la ropa en la bañera y restregarla fuertemente, o cocinar con la olla ahí porque tenía que, si calentaba los fideos, tenía que quedarse ahí, porque si se movía los fideos se queman, digamos. Sí. Entonces, es otra la actitud que yo creo que nos autoengañamos sintiendo que todas estas máquinas maravillosas que llegaron a facilitarnos la vida y a mostrarnos que la cosa era apretar un botón y estaba todo listo, a la larga no nos están permitiendo tener una mejor calidad de vida que lo que nuestras abuelas tenían, y lo que es peor, en relación a la educación de los hijos, tampoco se expresa en una mejor educación. Yo sí le rescato a nuestra generación, Marisa, que nosotros, yo creo que yo sé más de cómo se sienten mis hijos hoy día, de cómo mis papás supieron de mí.
creo que esa no es la tendencia común. Si nosotros le preguntamos a la gente en la calle si sabe 4 amigos que sus hijos tienen contactos en Facebook, yo dudo que lo sepan, ¿me entiendes? Pero probablemente hay una sensación de que nosotros conocemos más a nuestros hijos de lo que nuestros padres nos conocieron. Y yo creo que desde algún lugar puede ser cierto, pero desde otro creo que es un enorme engaño, porque yo creo que desde la estructura familiar en la que nosotros también nos educamos, el conocimiento que nuestros padres tenían era mucho más silencioso de nosotros, pero era mucho más absoluto. O sea, a mí mi papá me decía, a ti te pasa tal cosa, y era poco probable que se equivocara, aun cuando yo probablemente ni conversaba con mi papá. Pero había una certeza en el afiatamiento del vínculo que hoy día es un poquito más light, un poquito más de saber si está contento, si no está contento, si le compré ropa, no le compré ropa, si los amigos llegaron a la casa o no llegaron a la casa, pero no hay un conocimiento muy profundo, real, de que tú sepas lo que les está pasando, porque además ellos, con esta cosa tecnológica... Les cuesta mucho también comunicar a los, ¿no? No como saben hablar. Sí, es como No muy monosílabos, sí, bien, todo. Exactamente. Yo siempre digo que las emociones hoy día las expresan los emoticones, no nuestros hijos. O sea, es terrible esa imagen. Porque es el emoticón el que se ríe, el emoticón el que llora, el emoticón el que está asustado, y los niños están neutros en la máquina. Yo siempre cuento la historia de un adolescente que cuando la veo escribir en un chat y ella coloca ja, 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 y yo la miro y ella estaba seria, nunca se rió. Entonces yo me acuerdo, a él le preguntaba, ¿y en qué parte de tu cerebro tú te reíste? Digamos, que yo no me alcancé a dar cuenta. Una sonrisa. No, la cara nunca la expresó, digamos. Entonces, esa disociación los adolescentes hoy día la tienen. Yo hoy día le escucho la voz a una compañera de primaria en el sur de Chile y me dice hola y yo sé cómo está. No necesito más información porque uno aprendió a conversar. Ahora, yo no estoy diciendo con esto, y no quiero que quede la sensación de que todo tiempo pasado fue mejor y que hoy día es un espanto. Yo creo que hoy día tenemos oportunidades maravillosas con la tecnología. Yo creo que el mandar un mail, el tener Skype, el poder chatear, el poder estar permanentemente, aparentemente en contacto con nuestros hijos, es una oportunidad. El tema es cómo eso se refuerza o se agrega a lo mejor que tuvo nuestra educación, que es lo que yo siento que esta generación hizo mal, que es como borrar o eliminar todas las pautas educativas que nosotros recibimos porque las encontramos muy estrictas, porque las encontramos muy jodidas, porque nos hicieron pasar malos ratos, sin entender que en ese mal rato había un aprendizaje, había un desarrollo de la voluntad. Yo siempre coloco el ejemplo de que cuando uno almorzaba y uno iba a la playa, y uno almorzaba en la playa, había que esperar 2 horas para meterse al mar. Sí, si no se te hacía un nudo en la panza. Exactamente, te daba un calambre, una cosa espantosa, era fatídico, o sea, tú te ibas a morir. Sí, te morías. Y yo me acuerdo de estar, pero cagada literalmente de calor, y ir a preguntarle a mi papá con agonía, ¿cuánto falta? Y mi papá me decía, 10 minutos. Y yo le decía, pero si 10 minutos no me va a pasar nada, comí lechuga, o sea, te juro que no me acalambro. Y él con un temple me decía, 10 minutos. Y los 10 minutos eran 10 minutos, no eran 9 minutos y medio, ni 9 minutos 50, eran 10 minutos. Y eso, si bien el tema del mar podía no tener ni una importancia, porque a la larga médicamente estaba probado que no tenía nada que ver, era una educación en voluntad, jodía. Sí. O cuando tú preguntabas en la mesa y decías, ¿me puedo levantar? Y te decían, no. Hasta que todo el mundo termine, te quedas en la mesa. Exactamente, y si uno quería ir al baño, tenía que pedir permiso para ir al baño, donde no se contestaban los celulares. A lo mejor, como norma estricta, esa norma puede ser un poco rígida, pero a la larga, todas esas sumas de cosas nos hicieron un temple frente a la tolerancia, frente al dolor o frente a las cosas difíciles que esta generación no tiene. No tienen. Yo cuando llamo a esta generación merengue, porque se derriten a la primera chorrito de agua que tú le lanzas, es porque objetivamente tienen pocas habilidades para enfrentar problemas reales. Y cuando les tocan problemas reales en la vida, se sobrepasan. Por eso que yo siento que hay tanta depresión juvenil, porque no tienen las habilidades para enfrentar. Porque un chico que aprendió a entretenerse a los 5 años con un cumpleaños que se lo hacen, porque él no lo hace,
porque tampoco se pueden aburrir, que es otro de los miedos que los padres de hoy día eso te iba a preguntar, tienen. ¿no? Como permanentemente la necesidad de generarles entretención, cosas, sí. Y siempre como efervescencia, o sea, y esta cosa que no se pueden aburrir, cuando el aburrimiento es la madre de la creatividad, y yo las mejores cosas de mi vida las inventé desde lo aburrida, digamos. Yo siento que ese chiquitito se entretuvo chiquitito a los 5 años con el cumpleaños que se lo hacían, después entre los 7 y los 9 con la tele y el computador, después a los 12 con más tecnología, ya los dichosos se entretiene con el alcohol. O sea, permanentemente está buscando algo. Y afuera. Afuera, sí. Como que la habilidad interna no está generada, no hay nada que le eduque de una u otra manera. Siempre parte desde un proceso que viene estimulado desde lo externo, no desde lo interno. Y eso lo hemos ido educando nosotros. Piensa que en Argentina y en Chile existe una ley de la República que dice que no se le puede dar alcohol a menores de 18 años. Y no se cumple en ningún lado. Y no se cumple desde la familia, que es lo más grave. ¿Cómo un padre enseña algo que es ilegal? A propósito. Entonces, cuando tú le dices esto a los padres modernos, te dicen, pero Pilar, ¿y yo cómo le prohíbo? Es que ese es el tema. Hay una cuestión como de debilidad que demostramos los padres frente a todo lo que viene de afuera, digamos. Y yo no puedo decirle que no si todos lo hacen. Y no puede no tener el celular X si todo el mundo lo tiene. Y no puede, ¿no? Como que todo el tiempo estamos mostrando, y eso me parece que nuestros padres no tenían. Con esta cosa, era así. No importaba si el vecino pudiera meterse 10 minutos antes en el mar. Él decía que no, y era no. Exactamente. Entonces, ahí me parece que los chicos no centran. Social, sí, y ellos manejan una situación de no, digamos, acatar, entre comillas, por decirlo de alguna manera, sí. digamos, la autoridad paterna o materna, como que son Así ellos es. los que están todo el tiempo decidiendo. El tiempo que miran tele, el tiempo que están con la computadora, el tiempo que están con el jueguito, si tienen 5 años, digamos. Es como muy, así están, absolutamente conectados entre ellos y no pueden tener una conversación de lo que les pasa, o por ahí de charlar con un padre, con un primo, con un abuelo, ¿no? Y les cuesta generar diálogo. Si uno los expone a situaciones familiares, les cuesta generar diálogo. Generalmente contestan, ¿no? Son como reactivos. Sí, porque si son más o menos educados, entre comillas, ellos contestan y sonríen a la abuela o al abuelo y están como... Pero no son chicos que por ahí van a proponer una conversación o compartir algo que se les ocurre. O discutir un punto de vista frente a algo, una posición política, por ejemplo, que además no saben nada. No. Es alarmante. Es alarmante. Uno les pregunta, por ahí saben más de un personaje de televisión, pero que tú les puedas preguntar o sea, si yo a mis hijos les pregunto hoy día por los nombres de los ministros de mi país, y mis hijos estudiaron en colegio particular, y se supone que debieran saber, y debieran una educación buena, no tienen idea. No saben. Sí, por ahí saben los nombres, tampoco tienen como un interés, ¿no? Como por esta cuestión de involucrarse, porque están como tan aislados con sus... Bueno, todo esto suena bastante como pesimista en un punto. ¿Qué es lo que podemos hacer o que deberíamos hacer o qué es lo rescatable? Porque la realidad es que estos chicos van a ser adultos. Están siendo ya, ¿no? Yo siento que hay un buen porcentaje de jóvenes y de chicos que son los que hacen las cosas bien, y que esos que hacen las cosas bien generalmente pertenecen a redes. Yo en todos los estudios he llegado a la conclusión de que los chicos que van por mal camino son los que están aislados y que de alguna manera están supeditados a estos papás débiles, más esta presión del mercado. Los que pertenecen a redes, que son los que pertenecen a pastoral, o a un grupo deportivo, o a un movimiento de arte, o tocan flauta, o qué sé yo, pertenecen a Scout, o lo que sea, que de alguna manera le haga formar una red con otros, son los que yo siento que el día de mañana van a ser los líderes de opinión en los países, sobre todo en el mundo hispano, porque son los que desarrollan las habilidades sociales, son los que tienen que conversar, son los que se exponen a situaciones reales de la vida, ya sea con la pobreza, en el caso de los que ayudan a la pobreza, o con la naturaleza, los de Scout, o con el deporte, pero que de alguna manera tienen un anclaje con la vida real. Yo siento que esos son los que van a salvar este tema, y que probablemente y sin lugar a dudas todos esos chicos tienen padres que estimularon y que adecuaron y que pusieron los límites y que dijeron que no. Ahora, a mí como mensaje positivo, a mí me gustaría decir que se puede. O sea, cuando uno se coloca
en límites claros y uno establece disciplinas y dice no, y el no se transforma en un sí a los 15 minutos, cuando tú das penitencia o castigas después de un acto que ese chico no cumplió lo que tenía que cumplir, y haces que eso se ejerza, al final funciona. Los hijos se acomodan, se adecúan, se encuadran dentro de este cuadro que tú mismo les dibujaste, y funciona, y ellos sacan lo mejor de sí. Entonces yo creo que lo que aquí hay que hacer es como desarrollar la voluntad de papás, recuperar la certeza de decir, hay algo en la panza de uno que a uno le dice, sí, absolutamente, que tú lo estás haciendo bien y no lo estás haciendo bien. O sea, cuando yo sé que estoy comprando algo que no tendría que comprar, yo lo sé como mamá. El tema es que parece ser que no me puedo resistir, y ahí es donde yo siento que hay que aplicar este mediano segundo de conciencia y de reflexión. Y de fuerza de voluntad. Exactamente. De decir no. No lo voy a hacer. Si considero que no tiene que ir a tal lugar. Sí, y me banco que mi hija me diga que me odia y que soy desagradable. La peor mamá del mundo. Y que soy la peor mamá del mundo. Exactamente. Y que objetivamente, porque así probablemente se lo tengo que haber dicho yo a mi papá muchas veces, pero cuando uno tiene 30 años ya empieza a agradecer eso. Entonces creo que gran parte de todo este fenómeno se debe a una visión muy cortoplacista de la vida, y que tiene que ver con que yo quiero que mis hijos me quieran hoy. Y yo tengo una misión que es más largoplacista con mis hijos, y que tiene que ver con un traspaso y transferencia de la educación hacia afuera, hacia largo plazo. Y tener en claro esto que decís, que quiero que me quieran hoy, que no tiene que ver con la falta de amor, ¿no? Porque nosotros como que enseguida equiparamos y decimos, uy, si yo soy una madre que pone límites y que mi hijo no está de acuerdo y que patalea, entonces va a pensar que no lo quiero, y como que tenemos mucha inseguridad y mucho miedo a que no nos quieran, ¿no? Que mi mamá se bancó mucho mejor eres insoportable de lo que me lo banco yo. Sí. O sea, yo me puedo cortar las venas cuando mis hijas me dicen... El otro día, de hecho, mi hija me decía que no estaba siendo buena mamá en el cómo la estaba ayudando para un tema, una prueba de selección universitaria que hay en Chile. Porque según ella, yo no le daba importancia. Yo le decía, sí, efectivamente yo no le doy importancia, porque para mí la vida tiene otra cosa. No me gusta lo que se genera con esta historia. Pero cuando me dijo eso, yo me quería suicidar. O sea, no. ¿Cómo yo? Claro, exactamente. ¿Cómo lo estoy haciendo mal? A ver, explícame. ¿De dónde tú me estás diciendo eso? Y claro, y hay un tema de egos y de poca humildad, decir, sí, claro, yo en realidad lo estoy haciendo mal, sí, claro, pero es mi forma. Créeme que cuando tengas 10 años más vas a entender por qué yo actúe de esta forma. Pero ahí uno tiene que tener esa visión como proyectada de mamá de aquí a 10 años más, digamos. Hay como que tomar una distancia, ¿no? Y tiene que ver, me vino recién cuando decías eso, con otro tema que en algún momento de otra charla va a salir, con esta cosa de querer siempre la perfección, ¿no? Y equipararnos con la madre ideal, y que ellos nos equiparen con la madre ideal. Y por ahí uno tener en claro que es la madre real, que es la madre del padre, con todos los defectos que podemos tener. Y dentro de esas imperfecciones, uno tiene que ser capaz de tolerarse y de tolerar que en esta evaluación uno no salga bien para sí. A ver, yo soy imperfecta por naturaleza, fui construida imperfectamente. Por lo tanto, nada de lo que salga de mí va a ser perfecto. O sea, es obvio. Si hay algo seguro cuando yo despierto en las mañanas es que hoy día me voy a equivocar en algo, digamos. Entonces, en esta imperfección también educo imperfectamente. Y probablemente yo corregí cosas que mis papás hicieron mal con mis hijos. No les he pegado, etcétera, ¿me entiendes? Pero probablemente, indudablemente, cometí 50 errores nuevos que tienen que ver con esta forma de innovar en la educación, que evidentemente en 10 años más mis hijos me lo van a criticar y mis nietos me van a decir, oye, abuela, ¿y tú cómo hiciste esto con mi papá o con mi mamá? Y yo tendré que agachar la cabeza y decir, claro, sí, me equivoqué. Pero sin tanto miedo. Si es que el tema es, ¿por qué tanto temor? Yo creo que es eso, es que el resultado, digan... Yo me acuerdo haber sido adolescente y pensar que mi papá era un arcaico porque no me permitía algunas cosas y que no se adaptaba a la... Y me parece que nosotros como padres, por no padecer eso, nos queremos como adaptar demasiado y dejamos, digamos, no rescatamos justamente esto de los valores y de la esencia de algunas cosas que nos y de colocar distancia, ¿no? Porque cuando uno educa, no educa desde la amistad. Yo siempre he dicho que los padres no pueden ser amigos de sus hijos y que la amistad es algo que es inherente al amor. Y si yo amo a mis hijos, yo voy a ser amiga, digamos, porque el amor trae eso, que es la confianza, el desarrollo de la complicidad, etcétera. Viene gratis.
Pero por sobre ese amor y por sobre esa complicidad, yo soy mamá. Y eso no es una tarea, es una misión. La tarea se cumple hoy, tú la terminas y cumpliste, haces checklist y dices, perfecto, la hicimos. Pero la misión es toda la vida. Yo no voy a dejar de ser mamá nunca hasta que mis hijos se mueran, si es que se mueren antes que yo. O me muera yo antes que ellos, digamos. Pero es una misión que se termina con el acabe de la vida de uno de los dos. Y ni siquiera, porque cuando uno se muere, uno incorpora la educación del otro aún no estando presente. Por lo tanto, si mis papás no están, yo me voy a acordar toda la vida hasta que me muera yo, de que mi mamá me decía, esto no se debe hacer, o esto se debe hacer. O sea, la educación trasciende el tema en relación a eso. Y por lo tanto, dentro de ese circuito, yo siento que la gran tarea es entender que tenemos una misión como papás, que la familia no es un estado democrático donde yo tenga que preguntar y hacer plebiscito permanentemente de todo lo que quieren comer o no comer, hacer o no hacer. Que hay gente que gobierna la casa, que son los adultos, que los adultos deciden en beneficio de los niños y deciden en beneficio de los niños en pro de una educación sana para ellos. Y desde ahí los límites, la entrega de afecto, el decir te quiero, el hacer cariño, el jugar a las guerras de almohadas, el hacer la torta, de alguna manera configura una estructura familiar que incorpora lo mejor que tuvo nuestra educación con lo bueno que tiene la de hoy, que es la cosa tecnológica y una comunicación, yo diría, más directa y más verdadera con los hijos sin tantos miedos. Sí, una cercanía. Exactamente, que es mejor que la que hubo con mis papás, evidentemente, pero que tenemos que ser capaces de integrarlo en pro de una educación mejor que tenga que ver con tratar de generar la gran tarea que nosotros tenemos y para los cuales nos dieron los hijos que nos dieron, que es hacer de ellos las mejores personas que pueden llegar a ser.